Listo. Voy a empezar entonces compartiendo mi pantalla. Hemos hecho una pequeñita presentación como introducción y un poco para presentar lo que hemos avanzado, hemos estado haciendo tal vez. Y a ver, voy a... ¿Está compartiendo mi pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Listo. Bueno, bienvenidos a este espacio de reflexión y planificación, espacio abierto en género y diversidad en el contexto del CCRP Andes. A manera de introducción, bueno, ya lo hemos estado conversando ahorita, es que han habido espacios abiertos, al menos de los que tenemos registro, nosotras que hemos estado trabajando en este tema durante este año, es que en el 2019 tuvimos un espacio abierto de género, ¿no? Así tal cual, y recuerdo que hubo tuvo una participación tremenda de todos los proyectos. Me acuerdo, creo que fueron hasta 30 personas que participaron, si no es más. Estuvo muy bien, con mucha participación porque había mucho interés de parte de los proyectos sobre conocer más sobre el tema de género y cómo incluirlo a sus proyectos. Entonces, en el 2020 se trajo el tema de el espacio abierto, se llamó DEI, que es diversidad, equidad e igualdad, sobre todo por el movimiento de Black Lives Matter de Minnesota, que fue por el tema de la discriminación que había contra la población afroamericana de Estados Unidos y que tuvo un impacto a todo el mundo, ¿no? A todo el planeta. Y en este CDP virtual 17 del 2021 queremos trabajar con el lema de Leave No One Behind, de no dejar nadie atrás, que incluye los dos, género y diversidad, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en el espacio abierto del 2016, del 2020, el año pasado, el CDP 16, se plantearon algunas actividades en la matriz de planificación y el grupo era bastante grande y entonces se decidió conformar un grupo pequeñito para como que aterrice más estas actividades y dentro de ellos fueron, estaba en representación de Instituto Montaña yo, estaba Catherine en representación de Yanapay, María Monte en representación de Agrecol y Karina y Karina como tutora en Claxo y estaba Larisa y Tatiana como becarias de Claxo. Entonces, también estaba Ana, me he olvidado, disculpa de poner a Ana Dorrego, que me parece que ahora no se ha podido por el tema de horarios, no se ha podido reunir. Entonces, trabajamos con esa intención de aterrizar, concretar estas actividades y que después convocaríamos al grupo grande que se registró en la matriz y participó en el espacio abierto. Sin embargo, esto no ha sucedido y expresamos totalmente nuestras disculpas porque lo pensábamos hacer a comienzos de año, pero a comienzos de año nos ganó el tiempo, fue todo muy intenso que ya no pudimos hacer este escalamiento de lo que habíamos trabajado al grupo grande. Entonces, nosotros ¿qué hemos hecho? Hemos estado explorando distintos marcos de género y no hallamos, en realidad hemos estado distintos explorando de género, exploramos estos tratando de tener un marco, como un marco referenciales y para el análisis de cómo incluir el tema de género dentro de los proyectos. Trabajamos entonces, estas son las referencias. Hemos tratado de encontrar marcos conceptuales que no solamente sean de género, porque pues es muy amplio, sino que sean, que trabajen en temas de agricultura y temas de cambio climático. Y bueno, entonces estos han sido los marcos con los que encontramos. Y esto pues nos permitió hacer una especie de sondeo, un análisis muy preliminar con información limitada que quisimos identificar las necesidades de capacitación que teníamos en los proyectos, ¿no?
Encontramos entonces, como les digo, la información era muy limitada, solamente de las presentaciones que a veces veíamos de los proyectos o de la información que está en la página web del CSRP, lo cual obviamente no está completa, no tuvimos digamos, el tiempo o el espacio para hacer una recopilación de información mucho más profunda, por lo tanto lo llamamos sondeo, pero no es un análisis de género en realidad, y donde encontramos que los proyectos están manejando distintos o una diversidad de conceptos de género, y también que los proyectos son sensibles a género, ¿no? O sea, sí son sensibles a género, pero de repente pues falta alguna necesidad de conocer más herramientas, enfoques para tener de repente más impacto en el tema de género. Y encontramos que había una alta necesidad de capacitación. Pero les digo, estos son datos muy preliminares y no tendríamos que hacer un estudio más profundo. Entonces, esto, igual nosotros trabajamos con estos enfoques, como les decía, enfoques de análisis, y vimos que en la realidad que tenemos en el contexto andino, pues trabajamos en un contexto donde hay un legado colonial muy fuerte, ¿no? Tanto de racismo contra lo andino y el machismo. Entonces, estos marcos de género que revisamos no nos sentíamos como muy cómodas, muy representados en esos marcos, por lo tanto también los tomamos con pinzas. Y entonces llegamos al tema de que necesitamos, en el contexto en el que estamos desarrollando los proyectos, un enfoque mucho más contextualizado a la cultura andina, a que valore esa cultura o esa cosmovisión andina que se tiene. Entonces llegamos a lo que es este enfoque que nos falta por explorar. María nos va a hacer dentro de un ratito una presentación. Y bueno, es un enfoque que lo estamos considerando porque de repente nos contribuye, ¿no? Para la incorporación del tema de género en los proyectos. Y, y el análisis que tuvimos, el sondeo que hicimos, en realidad queríamos identificar las necesidades de capacitación y presentamos un AT en diciembre de este año, del año pasado, para capacitación en género y diversidad en el contexto andino, ¿no? En conceptos, enfoques, herramientas que consideramos que nosotros, al menos como proyectos, necesitamos para hacer la integración del enfoque de género y diversidad de manera más metódica en los proyectos. O al menos ese era el interés de algunos de los proyectos que hemos estado empujando esto. Pero en enero nos rechazaron el AT porque, pues, bueno, era cierto, no habíamos identificado la institución que nos podía capacitar en estos temas, género y diversidad, en el contexto andino. Y entonces, en la última reunión que tuvimos en marzo, decidimos realizar la búsqueda, plantearlo también acá al CDP, y para encontrar esa institución o alguna persona que pueda dar esta capacitación, y si estamos interesados, todavía estamos interesados en eso, ¿no? Entonces estas eran los que hemos avanzado, y bueno, de ahí tenemos algunas preguntas que después les vamos a compartir, pero ahora le daría el paso a nuestra colega María Monte de Aurecol para que nos presente el enfoque de Chachahuarmi. Gracias. Muchas gracias, Ceci. Permítanme un segundito. Voy entonces a compartir mi pantalla con esta presentación. Perdón, Yasmín, solo que sí. Una aclaración de lo que dijo Ceci para no generar confusión. En realidad, o sea, esta presentación que la mandé grabada refleja la experiencia institucional, ¿no? En el tema de género. Nosotros no trabajábamos en género directamente, pero fue interesante todo lo que aprendimos. Creo que por ahí surgió la inquietud de que se les comparta, ¿no? Entonces, es como un ejemplo realmente de lo que se puede aprender en estos temas. En la mayoría de los proyectos, creo yo, no se trabaja en el tema género.
completamente. O sea, no es el único tema ni es el tema principal, normalmente es el tema transversal. Entonces, solo eso quería aclarar. Genial, muchas gracias, María. Ahora sí voy a compartir la pantalla y me confirman, por favor, si lo ven y lo escuchan bien. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María Omonte. Soy actualmente miembro del equipo Coconsumo de la Fundación Agrícola Andes. Pero en este espacio abierto voy a presentarles una experiencia junto a otro equipo de la institución Vecinos Mundiales, donde estuve antes trabajando. Y entonces voy a compartirles una pequeña presentación que se me pidió compartir. El proyecto, que también obviamente estuvo financiado por la Fundación Magnite, llevaba por nombre Aprendizaje Acción sobre soberanía alimentaria y nutrición para zonas rurales marginadas de los Andes centrales bolivianos. Duró desde el 2009 al 2014. El eje temático que hoy les voy a presentar es el apoyo intrafamiliar, que está sintetizado con nos orientamos y apoyamos entre ambos, ¿no? El proyecto se implementó en el departamento de Potosí, Bolivia, en los municipios específicamente de Zacaca y San Pedro de Buenavista, con un total de 103 familias. En la zona conviven comunidades quechuas y aymaras, con un conjunto muy rico y muy amplio de tradiciones, ¿no? Y una cultura local muy arraigada. Una religiosidad también muy profunda, donde su cosmovisión se centra en la valoración de los cerros, el Dios de la vida, el ser humano, siempre varón y mujer, la naturaleza y la Pachamama. El clima es bastante extremo, estamos hablando de comunidades a una altura de 2.000 a 4.500 metros sobre el nivel del mar. El invierno súper crudo, llega a una mínima de 10 bajo cero y una máxima de 15 sobre cero. En términos socioeconómicos, es también una zona donde hay altos niveles de incidencia de pobreza, superiores al 80% de la población, y una desnutrición crónica infantil superior al 50%. Estamos hablando de economías de subsistencia, donde las necesidades básicas se satisfacen mediante el autoabastecimiento. El proyecto en realidad abarcó 4 ejes temáticos en este tiempo. Uno de ellos el apoyo intrafamiliar, la diversidad en la dieta, la lactancia materna y la alimentación complementaria. El objetivo del proyecto era justamente aprender de las prácticas locales en cada uno de estos ejes temáticos y promover mejoras orientadas a una mejor alimentación intrafamiliar, especialmente de los menores de 5 años. En el eje de apoyo intrafamiliar, el propósito era identificar las prácticas y con ellas las oportunidades para mejorar la alimentación familiar de niños menores de 5 años a través del diálogo y reflexión con las mujeres, los varones y los abuelos, principalmente. Entonces, la dualidad y la complementariedad entre varón y mujer son aspectos cruciales para las familias de esta zona. El chachahuarmi, que está en idioma aymara, el carihuarmi, cari varón y huarmi mujer en idioma quechua, donde se concibe que el matrimonio es la unión de 2 seres humanos opuestos, ¿no? Los métodos de investigación son, se abarcó el punto de vista individual y el punto de vista colectivo a través de los acompañamientos familiares y grupos focales. Los métodos y sus herramientas abarcados en el proyecto fueron principalmente 3, la investigación-acción participativa, el video comunitario y la visualización, como pueden ver en las diferentes fotos. El equipo estaba compuesto por 4 investigadores, facilitadores. Los talleres eran los espacios de los grupos focales. Se hacía un taller de un día al mes con una duración de 2 a 4 horas aproximadamente en cada una de las 5 comunidades y los participantes eran niños, adultos y ancianos. Hacían muchas actividades. El acompañamiento familiar era otra actividad
que consistía en que en una jornada rutinaria un facilitador acompañaba a la persona o a la familia en su actividad apoyándola. Y el objetivo era dialogar sobre el tema específico, en este caso el apoyo intrafamiliar, y documentar todos los diálogos, ¿no? El proceso que seguíamos en general era documentar las acciones presentes en cada uno de los ejes temáticos, promover un diálogo, reflexión y aprendizaje en base a esas acciones y para finalmente decaer en una acción nueva donde las familias se apropien, ¿no? Y que salgan, estas acciones nuevas no eran impuestas por el equipo, eran realmente facilitar que salgan de los diálogos con las familias. Si agrupamos los roles que se recogió en todas estas actividades relacionadas con el eje temático de apoyo intrafamiliar, hemos encontrado 4 grupos muy notoriamente diferentes, ¿no? Todo lo que son las tareas a nivel productivo, todo lo que tiene que ver con la aculturación, todo lo que tiene que ver con el servicio y todo lo que tiene que ver con las labores reproductivas. Tanto para el varón y la mujer adultos, los roles productivos y de servicio fueron los más mencionados, los más importantes para ellos. En cambio, en los abuelos y las abuelas, los roles de servicios eran los más importantes. Como pueden ver, ellos apoyaban mucho en el cuidado de los niños pequeños y también en la elaboración de los alimentos en el día a día de las familias. Los puntos de análisis que me gustaría resaltar son los siguientes. En las mujeres, el cuidado de los niños pequeños es un rol indivisible a ellas, ¿no? Las mujeres dicen cosas como, las mujeres siempre estamos con la guagua, estos se callan con el pecho. El hombre no puede hacer esto, ¿no? ¿Cómo le va a hacer callar? Entonces sienten que su voluntad y entusiasmo al hacer sus tareas, su productividad, es el factor sensibilizador al resto de la familia. La preocupación de la mujer no está tanto en la recarga de trabajo, como para los ojos del equipo sí lo estaba, ¿no? Sino en aspectos más emocionales, como estar juntos y que se valore su esfuerzo. Ellas valoran el esfuerzo del esposo. Sienten que la armonía del hogar está determinada por el varón, ¿no? Por todos los preceptos culturales a este hecho, pero también por la tradición socioeconómica que ve en el varón el rol de proveedor. En los varones, el cuidado de los niños pequeños se asume por el lado de la provisión de alimentos, ¿no? El cuidado especial lo entienden como netamente un rol maternal. Tanto varones como mujeres esperan una actitud de aprobación, alentados por la lógica de dualidad y complementariedad. Y a mayor número de hijos o dependientes en el hogar, el varón se aboca más a las labores agrícolas, ¿no? Por la demanda y preocupación de alimentos. Él siente que requiere mayor apoyo porque siente también mayor presión. Los abuelos y las abuelas, su apoyo no solo es material, ellos velan por el cumplimiento de los roles del varón y la mujer. Son exigentes con los valores y principios comunitarios y tradiciones familiares. Por su experiencia, se dan cuenta de los momentos y acciones de apoyo que requieren sus hijos, atendiendo a aquellos hijos que tienen más hijos, ¿no? Apoya más a sus hijos, a sus hijos que tienen más hijos. Entonces, ya en el tema de las conclusiones de este eje temático, desde la perspectiva de apoyo intrafamiliar, los roles y tareas asignadas por género tiene que ver con un fuerte proceso de endoculturación que se refiere al hecho de que la generación anterior, en este caso los abuelos, inducen, incitan y obligan a adoptar prácticas socialmente aceptadas para su entorno a la generación siguiente. Abuelos, pero también, por supuesto, papás y mamás, ¿no? Los roles se aprenden en un proceso cultural, por lo tanto, tienen que ver con un plan mayor de subsistencia y prosperidad familiar, ¿no? No lo ven como algo dividido, no lo ven como algo individual, es más bien como por el bien de la familia hay que hacer esto, ¿no? Hay que promover que se siga con estas costumbres. Con el proyecto se alentó al diálogo en pareja sobre el cumplimiento de roles y apoyo a la mujer y al varón. Y conociendo los roles y su importancia para la pareja, para la familia, incluso para la comunidad, se hizo énfasis en la sensibilización a los varones
sobre los roles de la mujer en el cuidado de la familia y especialmente en el tema nutricional. El proyecto nunca quiso como confrontar estos roles ya asignados, más bien poco es que los quiso enfatizar, pero lo que quisimos es sensibilizar para un apoyo mutuo, ¿no? Los resultados de la promoción, de esta promoción de cambio de prácticas, a decir de las señoras, mostró más apoyo y ayuda de los esposos a ellas en las labores de cuidado a los hijos. Acciones que antes los varones no hacían, después del proyecto, ellos, por ejemplo, atendían a los niños chiquitos mientras la mamá hacía la comida, o también hacían deberes que la mamá tenía que hacer mientras ella daba de lactar a los niños, por ejemplo. Y a decir de los varones, se sintieron bien de conocer mejor y dialogar sobre las labores de sus esposas y poderlas ayudar mejor para bien de la familia y en particular de los hijos, ¿no? Los varones, varios de ellos mencionaban que no se daban cuenta. De hecho, nunca hablaban de estos temas. Es como ya está asignado y lo tiene que hacer cada quien y nunca se hablaba. Cuando la mujer habló, por ejemplo, de lo importante que para ella es sentirse valorada, etcétera, los varones tuvieron un cambio de actitud hacia ellas y también ellos se sintieron bien de ser bien recibidos, ¿no? De que estos cambios sean bien recibidos por sus esposas. Eso puedo compartirles hoy día. Muchas gracias por su atención. Súper, muchísimas gracias. Qué lindo, María, súper bonito. Esto que compartes, creo que es una experiencia súper ilustrativa y súper concreta, súper inspiradora. Muy bien, entonces tenemos 1 hora más para esta sesión. Muchas gracias por la preparación de estos insumos y tengo el gusto de acompañarles a facilitar un poquito ese espacio de diálogo entre ustedes. Ya hemos perdido a Pedro. No sé si está junto con Ros. Pero bueno. Parece que a los varones no les llama la atención estos temas. Bueno, creo que ahí está el reto justo, ¿no? Ahí está el reto justo. Sí, creo que no por ser un grupo chiquito y porque no haya hombre, creo que muestra justamente la importancia, ¿no? A Pedro está en el otro grupo. Ok, chévere. Gracias, Ros, es que lo vi, después ya no le vi, se han dividido ustedes. Entonces, yo quisiera compartir mi pantalla con ustedes con 3 preguntas que está proponiendo el grupo que ha organizado un poquito, y mil gracias, entre los 100,000 temas y grupos, además darse un tiempito para pensar un poquito en cómo seguir impulsando este tema al interior de la CDP. Y el grupo ha propuesto 3 preguntas que les muestro acá en el Housepage, pero les voy a proponer trabajar de otra forma para variar un poco, ¿ya? Entonces, las 3 preguntas que tenemos para la hora que tenemos para discutir, y yo les acompaño en la discusión, son, ¿qué entendemos? Quiero que de todas maneras los voy a dejar en Housepage y vamos a invitar a que otras personas también participen. Pero les propongo más bien acompañarles en la discusión e ir registrando esto en una pizarra. Les leo las 3 preguntas y por supuesto podrían ser otras más, pero me parece que por ahí podríamos empezar. Entonces, una primera pregunta para este grupo hoy sería, ¿qué entiende cada una de ustedes por género y diversidad y cómo lo están abordando? La segunda, ¿qué expectativas tienen los proyectos con el grupo de género y diversidad? Y muy ligada a la anterior, ¿cómo vamos a continuar, ustedes a continuar durante el año 2021-2022 como grupo, la parte operativa, reuniones, de pronto alguna acción que ustedes quisieran conjuntamente impulsar? Entonces yo me voy a copiar estas preguntitas a una pizarrita que tengo por acá y les propongo más bien que puedan ir, están además ligadas entre sí, ¿no? Y si gustan, pueden ir conversando, vamos a ir ahora conversando. Pensé que no se había copiado bien, y voy a ir acá como registrando un poco esta conversación, y creo que esta base puede, como les contaba, creo que vamos a tener como un espacio de relatoría en la plenaria el viernes, entonces este grupo podría contar un poquito qué ha sido un poco la síntesis de los acuerdos a los que se puedan llegar en la siguiente hora.
y eventualmente invitar a otras personas a sumarse. Si es así el caso, yo puedo poner una foto de esta pizarra o se puede sistematizar un poquito para ponerlo en el house page y poder recibir aportes de otras personas también, ¿no? ¿Ven un cuadro negro, me dicen? Como Sí. 3. Sí, creo que tienes unas ventanas, pero Estoy vemos buscando. Perdón, y no estaba viendo el chat. Sí, lo que pasa es que a veces cuando se comparte el video, ahora sí lo ven. ¿O todavía? todavía están negros. Ay, Sí, qué raro. Me todavía. pasa así a veces con el video. A ver, voy otra vez. Ahora sí. O sea, han de ser ventanas que tienes abiertas, pero nos aparecen como en negro, no sé por Como qué. post-it negros se aparecen. Sí. Que se va a ir perdiendo seguro, Yasmín. ¿Tú Te piensas estoy ahí? censurando. Mejor. Censurado, dice. Ah, sí, Sí, raro. No. Pero si no hay nada ahí que ver, no pasa nada, creo. Porque no No, es que sí quería mostrar justamente la pizarra para que ustedes Se vean ve los... O sea, la parte de pizarra sí pantalla. vemos. Se ve Sí vemos, parte sí de la vemos. Sí se ve la pizarra, gran parte de la pizarra se ve. Chévere. Raro. A veces cuando se pone compartir, ¿saben qué voy a hacer? Tal vez voy a cerrar el video. Quizás, no sé si por ahí me está dando algún problema. No, no está abierto. Raro, O raro, sea, raro. sí vemos la pizarra. No hay problema, es solo que adelante de la pizarra hay como una ventanita pequeña que hace como negro. A ver, No, ahí. no tapa las preguntas, Jasmine. No, Sí, no hay... no, sí se veía. Mm. Malvada tecnología. Creo que ya te Ah, está pidiendo Chepa. Dice, déjame descansar. ¿ahí mejor o sigue terrible? O sea, no, está bien, ahí vemos. Está bien, Se ve, está bien. terrible. Mayra me dice terrible. Bueno, les propongo tener como visibles estas preguntas para la discusión. Me parecería que la una puede ser más como temática y más como entrar al contenido, ¿sí? Mientras que las otras son más como de cómo el grupo, digamos, qué se esperaría de este grupo, qué quisieran impulsar juntas y juntos, y qué acciones impulsar, ¿no? Les veo un poco distintas en ese sentido. La una es como ya entrar en el tema y las otras dos un poco más hacia el hacer, ¿no? Pero si quieren podemos tal vez empezar con la primera. Yo les acompaño acá registrando un poco sus ideas. Si les resulta incómodo la pizarra, me cuentan y yo dejo de compartirlo y de todas maneras sigo registrando sus aportes, ¿no? ¿Quién quisiera empezar a compartir un poquito sobre lo que cada una de ustedes entiende por género, por diversidad y cómo lo están abordando? Me imagino que la pregunta hace más bien referencia a los proyectos, pero no solo, ¿no? Tal vez a los... Jasmine, ¿Sí? tal vez si me permites. Hola. En la lógica un poco del grupo que pensamos en cómo podíamos generar diálogo en este espacio, era, la primera pregunta tenía que ver como tal vez intentando responder a qué entendemos por género y diversidad. Nosotros mismos nos veíamos que probablemente no estamos claros o probablemente pensamos cosas diferentes. Era más bien una forma de solo ver qué aspectos parece que no están como claros, ¿no? Era una manera de promover un poco eso de la diversidad en nuestras propias ideas sobre el tema. Y luego, segunda, pues en base a eso, ver entonces como qué nos está faltando, ¿no? Si tal vez pensamos en actividades, o sea, ¿qué es lo que esperamos entonces? Si más calidad, más conocimiento, más espacios, más reflexión. Para decantar en la tercera, que era como entonces qué podemos hacer juntos, ¿no? Un poco solo para la lógica. Gracias, María. Hay dos opciones. La una es hacer intervenciones orales y yo voy registrando acá la discusión. La otra es directamente entrar al house space, ¿sí? O si todos y todas manejan las pizarras, directamente hacer sus aportes acá. Claudia, bienvenida. ¿Cómo están? Yo soy Claudia, soy de Bolivia. Voy a tratar de resumir un poquito, o sea, esto de llenar, obviamente, las cosas, o sea, yo sé que ayuda para una sistematización, pero yo quisiera hablar más un poquito de cambios en sí, de todo, de paradigma, claro, en qué sentido voy, es que a veces lo que he visto, bueno, yo estoy haciendo una investigación de justamente cómo
la agroecología puede aportar a cambios socioculturales en la producción andina o al revés, ¿sí? Cómo se complementa esto en temas de pobreza, lo estoy enfocando. Y en sí ahí es donde me salió la duda de que justamente, creo que todos sabemos eso, se ha hecho mucha investigación y todo el trabajo que se hace mayormente se hace de temas productivos. O sea, lo que he estado viendo, por ejemplo, yo soy nuevita en esta familia, entonces, pero lo que veo es que nos enfocamos bastante en lo que es todo lo que es el manejo, temas de semillas, suelos, que está hermoso, ¿no? Pero se lleva años estudiando este tema. Pero creo que la visión multidimensional, especialmente con la cosmovisión andina, creo que es la que deberíamos fomentar. Y ahí es donde entran. Yo no sabía a un principio cuando me preguntaron con la Claxo, yo estoy con la Claxo, qué podía darle el tema de género, y al principio no sabía ni cómo cuestionar esto, ¿no? Ni cómo iba a utilizar mi herramienta de campo o en qué iba a involucrar. Pero ya al desarrollar mi estudio, vi la importancia justamente del tema de género y del rol de la mujer en toda la cadena productiva y de comercialización de temas también socioculturales en todo lo que es la agroecología. Y obviamente ahora se lo ve la agroecología ya no solamente como un manejo productivo, ¿no? Sino justamente como todo lo que puede ser incidencia política, social y cultural. Y bueno, creo yo que me gustaría que esto se visibilice en algún momento, de que ya no podemos ver solamente la agroecología como temas productivos, sino ya es algo mucho más grande que esto, más aún en la cosmovisión andina. Y bueno, dentro de estos indicadores que yo manejo, justamente el género, el tema de género está muy fuerte. Al principio no lo pensé así, pero fue desarrollándose. Y bueno, me gustaría estar en este grupo y ver qué puedo hacer también. No sé cómo se puede generar este tema. Gracias. Chévere, muchas gracias, Claudia. Por favor, si es que la pizarra les resulta molesta, me cuentan y dejo de compartir. Sonia. No, está chévere para mí. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo soy Sonia de Porzuco, también de Bolivia, de La Paz. Y el interés de participar en el grupo, tal vez es como les comentaba al principio, era un poco compartir la experiencia que nosotros también tenemos a partir de discutir bastante el tema de género y mucho más cómo nosotros desde los proyectos transversalizamos, digamos, nuestras acciones principalmente con el grupo de mujeres y en este caso el grupo de Yapuchiris. Tuvimos una experiencia en el 2015 y uno de los elementos es lo que dijo María, ¿no? Que teníamos que reflexionar bastante. Y era el tema que entendíamos por género, y género está muy vinculado a la mujer, cuando en un concepto muy amplio, o la mayoría lo relacionamos, cuando hablamos de género, automáticamente parece que agarramos y decimos, lo definimos como femenino, ¿no? Y eso nos enseñaron a diferenciar que es una cosa es sexo y otra cosa es género. Género son estas diferencias que existirían entre tanto los hombres como las mujeres, y qué son también las cosas comunes entre ellos. Y eso abordar, como dice ahora Claudia, en los ámbitos de trabajo y en los ámbitos rurales es mucho más complejo, porque evidentemente acá tenemos andina, tenemos el chachahuarmi, como lo ha presentado muy bien María Omonte, pero en la práctica, actualmente eso no es tal, digamos, ¿no? Esa es también una reflexión bien fuerte en los ámbitos rurales, ¿no? Eso del chachahuarmi es un poco más como como un discurso, digamos, anterior en la cultura, pero que definitivamente solo se lo está llevando como un simbolismo, pero no es en la práctica y en la realidad, y eso también hay que reflexionarlo, y en las mismas comunidades nos hacían esa observación. Y el tema de la diversidad lo considerábamos desde el ámbito del respeto de las diferentes culturas, formas de vivir, formas de organizarse y los diferentes conocimientos, ¿no? Entonces, creo que podríamos partir por ahí, y realmente me parece interesante que se promueva
no sé si es movimiento, pero como dice Claudia, a veces mucha tecnología, mucho tecnicismo, mucho enfoque, mucha academia, de repente un poco nos adormece, ¿no? O nos encaja, nos encasilla y no nos deja reflexionar, no nos deja un poco analizar y ser retrospectivos, introspectivos y también prospectivos, ¿no? Entonces, un poco por ahí va el aporte y la verdad que me parece muy interesante el grupo, ¿no? Y tal vez habría que abrirlo, ¿no? Como un elemento hacia la CDP también, ¿no? O sea, no debería ser un grupito aparte que esté reflexionando, sino deberíamos obligarnos, bueno, no sé el término, pero a pensar y repensar en que somos hombres y mujeres que estamos luchando por diferentes cambios en nuestras sociedades. Eso, para empezar. Wow, impresionantes estas intervenciones. Muchísimas gracias. Yo creo que de aquí sí ya sale un paper, pero sí o sí, muchísimas gracias, Sonia. Ceci. Gracias Sonia y Claudia por las intervenciones. A mí también me coincido con Claudia sobre que está muy interesante todas las actividades que hacen los proyectos sobre la parte productiva, ¿no? Pero si eso no va acompañado de algo más holístico del humano, ¿no? No solamente su parte productiva, sino ver la parte también humana, al final no va a ser tan sostenible, ¿no? Porque se genera un cambio solo a nivel tecnológico tal vez, pero no a nivel humano, y eso sí, sí hay que prestar atención. La experiencia al menos en los sitios en los que estamos trabajando con el Punas Aguas es que las mujeres no tienen, creo que solo el 10% de las mujeres de la comunidad son miembros, ¿no? Porque según las reglas que tiene la comunidad, pues solo los varones, tanto los padres, los hijos, los hermanos, los esposos, si no tiene hijos varón, bueno, ya tu yerno, pero no le das la tierra, no le das el espacio para que sea miembro de la comunidad, eso quiere decir acceder a tierra y titularidad, bueno, no titularidad, pero al menos tenencia de la tierra a la mujer. Entonces la mujer siempre va a tener que estar accediendo a la tierra a través del varón, o tal vez de... Entonces, y nosotros nos preguntamos, nos cuestionamos el tema de que cómo va a estar motivada la persona en hacer todas estas transiciones o todas estas transformaciones hacia algo agroecológico, si es que no va a tener la capacidad de decisión sobre lo que va a sembrar, cómo va a distribuir los productos que cultiva, ¿no? Entonces, esas siempre fueron como interrogantes que teníamos, entonces ahí estábamos atentos a las brechas de género. Y eso por el lado de los roles, incluyendo no solamente, como dice Sonia, parte de mujer, porque no entendemos que solamente sea mujer, también hay un montón, hay varios sobre el tema de los ancianos, hay muchos ancianos viviendo en la puna, y los jóvenes, ¿no? La parte como, o sea, de un enfoque de género un poco más integrado, que vea al conjunto de la sociedad, pero siempre tratando de buscar una igualdad en las oportunidades de desarrollo, ¿no? Una equidad para... Entonces, esa era lo que nosotros estamos tratando de mejorar, pero para eso necesitamos, pues, herramientas, metodologías, y queríamos aprender de qué herramientas y metodologías tienen los otros proyectos o cómo están manejando eso. Y como dice también Sonia, no solamente desde la discusión, el debate desde la parte académica, ¿no? También desde la parte, digamos, desde otros sectores, es importante entender. Ahora, el tema de diversidad, bueno, nosotros lo estamos entendiendo, enfocando desde, bueno, ahorita estamos en un contexto bastante especial que es con la coyuntura política que ha reflejado lo racista que es la sociedad peruana hacia lo andino, ¿no? No sabemos con qué grado de comparación tiene esto en otras realidades como la boliviana o la ecuatoriana, pero en el Perú es muy marcada, ¿no? Y eso
Entonces, para nosotros la diversidad lo entendemos como la oportunidad para todas las etnias, ¿no? Las etnias culturales, sobre todo una diversidad cultural, más que una diversidad de género, digamos. Estamos entonces más considerando que lo interpretamos como una diversidad cultural donde hay que empezar a cambiar ese pensamiento colonialista que tenemos, ese legado colonial del racismo, de la discriminación hacia lo andino, hacia lo campesino y hacia lo indígena, ¿no? Entonces todo eso está en los Andes, en el contexto en que trabajamos. Y teníamos esas, al menos desde UNASAGUA, tenemos esas preguntas de cómo hacen incidencia los proyectos en temas de género y diversidad en estos contextos tan contradictorios que son de pura narrativa a veces, de que hay que incluir el conocimiento ancestral, hay que incluir el conocimiento, la cosmovisión andina, pero a veces se queda solo en la narrativa, en el discurso, y no llega a acciones concretas. Entonces, porque entendemos que llegar a la política, claro, es interesante, pero la política no te cambia la vida en el día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo aterrizas esos más en acciones concretas? Esa era un poco nuestro interés. Disculpe, bueno, me extendí. Súper interesante. Muchas gracias, Ceci. Tatiana. Sí, gracias. Súper chévere ver que que cada una y según como se dice, su background va teniendo como opiniones diferentes. Y más o menos lo explico un poco Ceci en la presentación, pero fue lo que nos dimos cuenta que finalmente tenemos una variedad enorme de conceptos de lo que se entiende por género. En cada proyecto va a haber como, digamos, una parte más o menos importante que se le va a dar según, digamos, no sé, proyectos en los que se trabaja con muchas mujeres, que es muy común, y en los que no se tiene, digamos, nada, digamos, adaptado especialmente, por ejemplo, a un cuadro de trabajo con mujeres. Y de eso, o sea, digamos que del año pasado, las reuniones que pudimos tener, nuestra intención también era un poco como generar como una reflexión a nivel de, digamos, de toda la CDP. Lo que decía un poco Claudia era como que no sea, digamos, un grupo como aislado o algo así, sino que se debería ser algo que se incluye como, digamos, automáticamente, entre comillas, para que todos los grupos estén de una manera u otra implicados o al menos informados de que existen enfoques de género, de que se puede trabajar de manera como más eficaz, eficiente para justamente cuando se trabaja con mujeres o con ciertos grupos étnicos. Entonces, digamos que una de mis preguntas principales, o sea, como lo que quisiera que reflexionemos y para que tal vez en la próxima CDP ya tengamos como un marco en el que todos nos escribimos, bueno, cuáles son el cuadro común para todos y luego en cada proyecto, bueno, entiendo que tenemos como cada contexto propio y bueno, digamos que es un poco como ¿cómo se llama? Este símbolo de la teoría de cambio, de local y global, porque finalmente globalmente hay como una tendencia súper fuerte de cambio hacia más derechos de las mujeres, de las minoridades, y o sea, eso se puede igual traducir y transformar localmente en nuestros proyectos o nuestras comunidades para no perpetuar más ciertos mecanismos de opresión que han estado ahí presentes basados en género o en diferencias sociales o étnicas, como les explicaba Cecilia, sino como que de ahí poder como unirnos a esa ola de cambio. Pero para que haya eso necesitamos como un cuadro común y eso como que fue lo que nos dimos cuenta que hacía falta en la CDP. Y por eso quisiéramos como ser un poco más apoyados por la Magnite o por que sean todos los proyectos, inclusive el hecho de que seamos ahorita hoy tan poquitas, creo que refleja un poco a qué nivel no estamos comprometidos y a qué nivel es importante y que no hay como una línea de trabajo en eso. Eso nomás quería decir.
Súper, muchísimas gracias, Tatiana. Claudia, y vi la mano de María también, pero luego la bajaste, María. Ya, sí, lo siento. Aquí estoy, pero dale, después de Claudia, Yasmín. Claudia. Gracias, Yasmín. Justamente yo estoy queriendo ver cómo podría ser una incidencia, ¿no? Desde el ámbito de la investigación, tanto con los pueblos como llegar a tener una incidencia. Pero claro, justo me sorprende, yo soy nuevita, ya les he dicho aquí, me sorprende la poca participación y también lo poco que se ha tocado durante estos días en temas socioculturales. Tal vez no es el ámbito, ¿no? Tal vez estoy metiéndome, pero yo creo que justamente ahora en la agroecología se tiene que visibilizar todo temas socioculturales, espirituales que yo estoy viendo también, peor en el andino, peor con la cosmovisión andina, que es lo que yo un poco he estado investigando. Entonces, se les podría decir que tengo el interés, o sea, lo que les decía, yo he tomado en cuenta en la Constitución Política Boliviana. Por suerte, en partes, en la base se está considerando lo que es la pobreza social y pobreza espiritual. Yo en mi investigación me he basado con esto para hacer todo lo que es el análisis de pobreza, o riqueza, viendo desde la realidad del pueblo que trabaja, bueno, de las comunidades que he trabajado, ¿no? Entonces, ahí es donde planteo diferentes indicadores que está el género, está lo que es en relación con la madre naturaleza, temas espirituales, culturales, y bueno, otras variables que se considera dentro de la cosmovisión andina. Espero que lo logre en el sentido de poder difundir mis resultados, que son muy entre cuali y cuantitativos, para poder hacer esta incidencia, porque creo yo que en Bolivia, si la Constitución nos está amparando, espero que en algún momento junto a los planes territoriales se pueda mostrar estos resultados de cómo la agroecología puede apoyar a estos indicadores también en género, como les decía. Pero sí es difícil, si desde la parte académica no las estamos considerando, es más difícil todavía la incidencia en nuestros lugares, ¿no? Entonces creo que, como decía Yasmín y todos de aquí, tendríamos que alzar una voz fuerte aquí en la CDP para que se considere, que se tenga mayor peso, ¿no? Todos estos temas socioculturales. Creo que eso es lo que me encantaría que se pueda lograr aquí y bueno, aquí estoy me encantaría mostrarles también lo que estoy haciendo, como todos supongo, y bueno, a ver si se puede rescatar algo. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Y sí, yo creo que en este espacio en el que vamos a pedir a los grupos que reporten, creo que justamente se puede llegar con esta propuesta, ¿no? Que pueda haber una mayor visibilidad, importancia a estos temas y que se pueda avanzar más como CDP, que creo que es súper importante. María. Sí, gracias. Tal vez yo ya no quiero como complementar en la primera pregunta, me gustaría un poco ir a la segunda, porque ya han dicho, o sea, todo este tema de la complejidad de conceptos, pero no solo conceptos, creo que también de enfoques que manejan los proyectos, de prioridades, ¿no? No voy a repetir eso. Pero más bien, ya desde el año pasado, mi inquietud personal, pero también del proyecto en el que estoy, este tema es... a mí me gustaría mucho que aún ahora que no se ha rechazado la T, ¿no? Lo que Ceci contó, pero para mí sería súper interesante que podamos tener espacios de realmente de aprendizaje y reflexión sobre este tema, ¿no? Porque ya todos tenemos experiencias, pero tal vez no tenemos completa claridad de conceptos, en primer lugar, y en segundo de enfoques, ¿no? Y tal vez en tercero de formas de abordaje del tema con los beneficiarios, no sé, con los socios con los que trabajamos. Entonces, a mí me gustaría mantener eso, que creo que algunas de nosotras que estábamos como más en el grupo pequeño compartíamos, y ver si se puede hacer algo, pero como decía Tatiana, o sea, se ve que tal vez no hay, no sé si no es interés o... En fin, creo que también, justamente por eso creo que sería importante abordar, hacer un diálogo, ¿no? Dentro de los proyectos, de qué estamos haciendo, cómo, por qué. Creo que no hemos abordado
de todo el tiempo que yo estoy, ese tema así como con mucha claridad, ¿no? Cada proyecto hace lo que puede. Lo que puede, lo que quiere, lo que necesita, y entonces así, los desparramados, ¿ya? Pues sí, eso quería decir. Gracias, María. Catherine. Sí, qué lindo escuchar todas sus experiencias y sus puntos de vista de cada uno de ustedes. Sí, bueno, yo soy del proyecto de suelos y paisajes. De repente cuando hablamos de suelos y paisajes es algo bien, bien material, ¿no? Y podría ser muy relacionado con todo lo cuantitativo y números y todo esto, ¿no? Pero yo, desde que empecé a involucrarme con todo este enfoque de investigación, acción participativa y la agroecología y viendo prácticas viendo oportunidades para, no sé, promover prácticas agroecológicas que mejoren el suelo, lo primero que yo me choqué es con, ok, vamos a convocar a la comunidad y vamos a ver el interés de ellos, ¿no? En estos problemas, cómo lo abordamos, etcétera. Y entonces, una vez más repito, con lo que yo me choqué es que hay un grupo que siempre son los interesados en trabajar y tú puedes decir, bueno, está bien, ¿no? A ellos les interesa trabajar en estos temas, en investigación, etcétera. Pero hay grupos muy grandes que no, es como que no muestran interés y siempre para mí la pregunta fue, ok, pero si no muestran interés, ¿será solo porque no les interesa trabajar en investigación o qué pasa, no? Entonces, desde el inicio de mi proyecto, son 5 años, creo que estoy involucrada en todo esto. Yo partí desde el punto de decir, pero ok, ¿por qué no? ¿Por qué no participas, no? Y dentro de este grupo de los que no participan están muchas mujeres, ¿no? Entonces, hay muchísimas mujeres que no pueden, no solo por el interés, sino que es tiempo, es que son viudas, es que qué sé yo, N de cosas, ¿no? Que lo vemos día a día y que de repente incluso pueda pasar en otras familias, pero también y cuando vi que era un grupo grande de mujeres, dije, pucha, o sea, hay limitaciones y tú como proyecto, como marco de investigación, ¿cómo reaccionas? Pero luego también hay un grupo menor de varones que no participan. Y no es porque no les da la gana, sino que también ellos tienen problemas, por ejemplo, de edad. Hay muchos señores que tienen mucha edad y que quieren participar, pero a veces les limita la edad. Y entonces dije, ¿pero qué vamos a hacer? O sea, pero hay gente que quiere participar, tenemos que apoyarlos, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, y cuando hablamos de suelo, o sea, muchas veces, y las prácticas y el mismo proyecto demanda de mano de obra, demanda de esfuerzo, ¿no? Y a veces el vínculo es que, ok, ustedes los que aceptan en participar hacen una parte, ya volteamos el terreno, luego venimos, nos dividimos las actividades, entonces lo único que en ese momento pudimos hacer y para continuar trabajando con estas señoras y con estos señores que se sentían limitados, es como que apoyarles en la mano de obra, ¿no? Y estar como de pie a pie, pero ante eso hay muchos otros casos y la verdad yo siento que no, todavía yo como persona y como proyecto no tengo como que las herramientas para decir, eh, proponer estrategias para esos casos, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo resolvemos? Y yo he visto, o sea, yo misma cuando hice ese estudio, o sea, llegamos hasta el punto de caracterizarlo, de ponerlo en el papel, pero después la limitación es las estrategias para revertir esos problemas. Y hasta ahora yo veo también muchos proyectos, o sea, hablamos de mujer, varón, hablamos de estas cosas sociales, pero hasta ahora yo tampoco no veo en el grupo que haya propuestas, ¿no? Para cambiar esta situación. Y otra cosa también que yo he visto también hablando de forma personal y de mi proyecto es que cuando a veces yo voy al campo y cuando yo estoy ahí sumergida en el campo, es como que tú logras ver, no sé si una mujer es más sensible, no sé, pero es como que todo el tiempo estoy, o sea, viendo este aspecto, pero también a veces cuando va un varón técnico, es como que luego comienzas a conversar, oye, ¿cómo te fue en el campo? Y solo te hablan de los temas de, hoy sí, la práctica estuvo bien, o el taller salió bien, pero, o sea, es como que no
capturan o no son tan sensibles a los temas, a lo que pasa alrededor. No sé, puede ser también que, bueno, cada persona tiene una personalidad muy diferente, pero eso también podría estar jugando, pero ya luego hablo con otras personas y siempre, o sea, estoy viendo ese, no sé si problema, pero siempre me enfrento a esas situaciones. Y entonces lo que yo me pregunto es, o lo que yo quisiera es, o sea, cómo nosotros como grupo, si ya estamos viendo todas esas dificultades, ¿cómo podríamos, o sea, cómo podríamos, no sé, tener las herramientas para hacer esa gran transición, ¿no? Hablando de temas de transición agroecológica, etcétera. Entonces, no sé, ahí me quedo. Súper lindo, gracias, Catherine. Súper profundas las reflexiones. Creo que ha sido mi sesión favorita de toda la CDP. Sonia. Bienvenida, querida. Yendo un poco a lo que propone María, y voy a reflexionar sobre sus palabras también. Yo pienso, bueno, este tema de tener claridad en los conceptos o tener, en el ámbito social estoy entrando a interiorizarme un poco sobre la metodología de la investigación cualitativa. No era el ámbito, la verdad, y ha sido todo un hallazgo empezar a encontrar metodologías y comprender. Ahí nos dicen un precepto, ¿no? Hay un precepto que se construye el conocimiento. Y en la construcción de conocimiento no existe, digamos, algo ya definitivo, ni algo ya, digamos, bien establecido, sino que en esta construcción que se está generando, y si esta construcción está apoyada en la acción, entonces tiene un poco más de, digamos, relevancia o valor. En el marco de las estrategias, la idea también es, como habíamos propuesto en la presentación con Yapuchiris, nosotros en la experiencia que hemos tenido, el primer abordaje que hacíamos siempre era desde el ámbito de la facilitación y capacitación. Entonces decíamos, vamos a entrar como lo convencional, entramos siempre desde el ámbito vertical, porque esa es un poco la tendencia de los extensionistas, de los agrónomos o de cualquier otro profesional que entra y que se articula y se relaciona con la ciudad, con el ámbito rural. Y es ahí donde hemos visto la necesidad de prepararnos. Nosotros tuvimos que hacer, en el equipo Prosuco, tuvimos que hacer capacitaciones sobre el tema de facilitación, pero con metodologías pedagógicas. Y en lo último hemos aprendido estrategias andragógicas, ¿no? O sea, desde la andragogía, entender que la comunicación, la capacitación y la formación tienen que tener diferentes estrategias y considerar y contemplar aspectos distintos que se dan, digamos, en un ámbito académico, ¿no? Entonces, pienso, por eso es que ahí Prosuco, digamos, ha ido trabajando bastante en herramientas, puede ser, algunos lo han visto como pérdida de tiempo, pero para algunos de nosotros eso más bien nos ha permitido generar más involucramiento y más inclusión, no solo de mujeres, sino también de niños, jóvenes, porque en estas estrategias, por ejemplo, a nosotros nos han enseñado a separar y nosotros separamos los grupos de mujeres y hombres para hacer las capacitaciones y en otro momento los volvemos a juntar, pero para analizar y profundizar algunos aspectos tenemos y hemos tenido que aceptar, y esto ha sido interesante, ha sido un aprendizaje también con las mismas organizaciones sociales, los más mayores nos reflexionaban y nos decían, para hablar estos temas de derecho y de mujeres, solo de problemas de salud de mujeres, hay que hablar solo con las mujeres y hablar con los varones, y luego los juntamos y empezamos a dialogar, pero ya con cosas más elaboradas y con ese abordaje previo. Entonces, sí hay estrategias que tal vez no las hemos puesto muy visibles, digamos, no están muy explícitas, pero son elementos que los pongo ahorita en mesa, digamos, como para decir que es sobre eso lo que hemos ido avanzando. Estas estrategias de ver estos elementos, de considerar la salud de la persona, ¿no? Si es mayor, como dice Katy, hay personas mayores y nosotros les llevamos cartillas con letras bien chiquititas
y esperamos que lo lean. Llevamos materiales, pantalla, cuando ellos sabemos que a veces mucha luz les molesta, a los jóvenes sí, o sea, esos elementos, si no los consideramos, esa diferenciación, si no consideramos, son elementos que excluyen, ¿no? Y más bien, bueno, a veces uno porque no tiene tiempo, etcétera, a veces lo reduce a un solo espacio y ahí mezcla, digamos, todas las técnicas de diálogo, de facilitación con ellos. Entonces ahí creo que sí podríamos contribuir en ese marco, ¿no? Nosotros como proyecto sí tenemos exclusivamente, digamos, un grupo de diálogo con las mujeres yapuchiris y vemos que ellas son muy activas, pero bueno, eso para ahora, ¿no? Para no acaparar tiempo. Súper, muchísimas gracias. Y solo quería ahí aportar algo en lo que para mí que es diversidad. Antes que pasemos a otra persona. O sea, Claro. yo diversidad, o sea, siempre lo veo como las diferentes condiciones que podrían, no sé, vivir incluso una persona, ya sea varón o mujer, y cuando es niño, cuando es joven, las razas, o sea, para mí es todo eso diversidad, incluso condición de oportunidades podría ser diversidad. Solo eso, gracias. Gracias, Catherine. Bien, entonces tenemos como un cuarto de hora más. Siempre podemos quedarnos un poco más. Me imagino que están con todo el día acumulado también. Pero quizás si les parece, podríamos ver un poquito estas dos preguntas. Creo que hay una riqueza increíble aquí. Luego les paso, o de una vez les paso también. Mayra, bienvenida. No te habíamos escuchado. Bienvenida, Mayra. Sí. Yo solo quería comentar en esta parte de qué expectativas tienen los proyectos. En esta parte a mí me parece muy importante lo que dijo, parece que fue María, que sería interesante primero entender bien, ¿no?, sobre el tema, porque de hecho yo tampoco estoy tan inmersa dentro de estudiar bastante este tema de género y diversidad, pero creo que es bastante importante definir bien, tener bien contextualizado, para que incluso desde aquí de la CDP haya un grupo, ¿no?, formado sobre este tema bastante interesante, porque como igual ya lo dijeron, no hay hombres, o si hubo uno ya se fue, entonces creo que desde ahí estamos como marcando, ¿no?, esa territorialidad de tal vez solo allá van las mujeres y los hombres busquémonos otro espacio. Entonces eso a mí me parece bastante llamativo. Y en otra parte también en que por ejemplo, desde el tema personal es que yo he visto ahora que he tenido la oportunidad de ya salir al campo y compartir con los diferentes grupos de agricultores y agricultoras, que también algo pasa ahí, por ejemplo, en esta parte de que es del ingeniero y al ingeniero le hago caso o al técnico le hago caso, pero si ven mujeres o ingenieras nuevas que llegan ahí, es como esa parte tal vez de cierto de que no hay la confianza todavía, ¿no? Pero lo que dice el ingeniero, eso sí vale, algo así, no sé si me hago entender. Entonces también a mí eso me llama la atención bastante, de que no sé cómo llamarlo realmente a esa parte. Y me gustaría que, por ejemplo, eso... No me imagino, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que yo quería compartir. Gracias, Mayra. Súper. ¿A ti? Gracias. Un poco para complementar lo que dice Mayra, digamos que pues vamos juntas al campo, ¿cierto? Y siempre hay eso, como lo que ella dice el ingeniero. Y la otra cosa que nos sucede bastante es que, bueno, en nuestras comunidades hay muchas mujeres. Creo que hicimos la cuenta y es como casi el 80% de de las personas con las que trabajamos son mujeres. Y bueno, cuando hablamos con ellas y eso, sí nos van contando, o sea, de todas las dificultades que viven por ser mujeres, porque los hombres no tienen esas dificultades. Y digamos que son cosas a veces súper duras, que bueno, se salen un poco del marco de nuestro proyecto, pero que al mismo tiempo, yo digo, tendríamos que responder, o sea, no responder, sino tener en cuenta las dificultades mismas que tienen
aquí es pues físicamente género, puede que digamos también si incluimos las cuestiones de diversidad, pero aquí digamos los ejemplos que tengo en mente, digamos su trabajo de producción agrícola, de hacer sus cosas de campo, de cómo producen, cómo venden todo, sí está afectado por estas cuestiones de género. Y siento que como que si tuviéramos las herramientas, que es lo que, bueno, digamos que en eso estamos un poco todas de acuerdo, pero si es que tuviéramos las herramientas, podríamos tal vez dar una respuesta o abordarlo de una manera en que sea, digamos, lo mejor tanto para ellas como para el proyecto. Y también lo que dice Mayra es cierto, porque cuando venimos nosotras tal vez nos toman un poco menos en serio que cuando viene el ingeniero, así sean personas que ni siquiera son ingenieros, solo porque son hombres ya. Gracias, Tatiana. Creo que hay muchas dimensiones que ustedes mencionan, ¿no? Sí, nosotros también vivimos la discriminación. Como dice, o sea, vamos al campo y a ver, ¿qué dijo el señor? No, tú cállate. Porque somos mujeres, ¿no? Porque pues no, el ingeniero solo es el varón o el que, no sé. Pasa mucho, entonces, por Claro, más y es que si títulos grandes que tuviéramos tengan, ¿no? claro, si Sí, tuviéramos una Va a ser herramienta nuestro para eslogan. enfrentar. Vamos Como a Katy. salir del grupo de y nosotras también vivimos esa discriminación. Yo pienso Lo pusimos en un planteamiento que nosotros de repente sin querer también hemos discriminado, pero también nos han discriminado, ¿no? Entonces, es como que vivimos un contexto bastante, como que a veces la cotidianidad también, estamos sumergidos ahí y por eso es importante identificar o tener esas herramientas que nos ayuden a visibilizar eso, pero no solamente a visibilizar, porque creo que ya estamos sensibilizadas nosotros y como dice Katy, ella se sorprende de que sus compañeros, ¿por qué solo han entrevistado hombres? Y que las mujeres, sí, porque, no me di cuenta. Claro, porque un varón por lo general no está muy sensibilizado a eso, ¿no? Pero nosotros que ya estamos, digamos, sensibilizados y nosotros a veces llamamos a eso gender mainstreaming, donde pues todo el grupo ya está sensibilizado, ¿no? Entonces ya todos responden, pero siempre hay que estar como que recordándoles ¿y cuántas mujeres y cuántos varones? Entonces recién se ponen a pensar cuando le preguntas, ¿no? Pero no lo tienen como internalizado y eso sí, siempre sucede. Y entonces, para mí yo creo que un poco respondiendo a la segunda pregunta también, es qué expectativas tienen los proyectos, al menos de mi parte, yo creo eso, ¿no? Disponer de herramientas que nos ayuden a no solamente a visibilizar, tal vez, sino a movilizar eso, o sea, porque como vimos, todos somos sensibles ya, pero siendo sensibles no ayudamos tampoco, no, nos quedamos quietos, nos estamos atrapados, o sea, es más, creo que hasta es más doloroso porque lo identificamos y no sabemos cómo ¿Cómo reaccionar? cómo reaccionarlo y si estamos reaccionando bien, porque tampoco, una vez también Katy dijo, pero tú no quieres confrontación, conflictos ni nada, entonces, claro, es la manera como lo abordas, ¿no? Porque estos temas que son tan sensibles de género, discriminación, todo lo que es bien sensible y nosotros, si no tenemos las herramientas adecuadas, nosotros lo mejor podemos estar generando un conflicto innecesario si es que a veces también estamos preocupados de eso, ¿no? O sea, ¿cómo abordamos esos temas que son súper sensibles hasta dentro de la familia? ¿No? No queremos pues que después nos generar algún conflicto. Eso por un lado, entonces, disponer de herramientas o de tener marcos que nos orienten en eso y yo creo que para mí por eso lo habíamos planteado como una capacitación o tener una supervisión en estos temas o alguien, una mentoría, no lo sabemos, o sea, alguien que esté donde nosotros podamos que nos supervise si es que lo que estamos haciendo en género tal vez o lo que proponemos está correcto, está bien o cómo, ¿no? O sea, eso. Y bueno, entonces eso era lo que me parece que estaría interesada. Y ya de repente, ¿cómo vamos a continuar en el trabajo el próximo año? Yo creo que a mí sí me gustaría tener este espacio de repente más consolidado, ¿no? De tener un espacio de
De repente, con un taller de lectura, como lo hemos tenido, me parece que se repiten en muchos otros grupos, esos talleres de lectura, de repente talleres de lectura donde leamos papers metodológicos de género o de herramientas, por ahí que nos ayuda a tener un taller, de repente no tan seguido como los otros, no mensual, pero tal vez bimensual, donde traigamos un paper o de eso, ¿no? O sea, leer una herramienta que nos interesa, por ejemplo, como WEIEA, que es el índice de empoderamiento de la mujer en agricultura, ¿no? Que es del IFPRI, que es súper complejo también. Hay un WEIEA mucho más resumido, pero siempre yo he tenido esa como que reparo con esas herramientas que son tan transversales porque a veces no se ajustan a una realidad, a un contexto andino, ¿no? Entonces, siempre hay que ver. Bueno, ese era mi aporte. Gracias. Gracias, Ceci. Ros, querida, a ti creo que no te hemos escuchado todavía. Si quisieras aportar, reflexionar, añadir alguna yapita. Claro, estaba escuchando a todo el grupo que ha estado trabajando en el tema. Bueno, yo lo que quisiera aportar es que creo que esto ya lo discutimos el año pasado también un poquito, es en el sentido de cómo tú miras el enfoque de género, ¿no? A veces eso viene ya desde la misma organización y está establecido y eso significa trabajar desde los colegas. Katy decía, sí, yo me siento discriminada y demás, pero todos los temas relacionados con género parte de que haya una mirada desde la organización de trabajar el tema de género. No puede ser solamente algo del proyecto. Y eso, o sea, esa es la primera cosa para mí, el primer corte. Si es que es a nivel de la organización, va a haber mucha más apertura y va a ser más fácil ir integrando los temas de género con los grupos con los que trabajamos. En el caso de nosotros aquí en Ecuador, por todos los temas de migración, al menos de una de las provincias con las únicas que trabajamos son con las mujeres, y eso ha sido por default, por decirlo de alguna forma. No tienes mucho que lidiar. Claro, si te pones a escarbar, posiblemente las mujeres que han dejado de participar en las asociaciones es porque, aunque los hombres no están en las comunidades, ellos siguen tomando las decisiones sobre ciertas actividades dentro de la producción agrícola, ¿no? Entonces, ese es un punto que hay que tomar en cuenta de dónde parte el tema de trabajar en género. A nivel de proyecto yo lo he visto complicado si es que no hay una voluntad desde la organización, pues uno de los enfoques desde la organización, como puede ser empoderamiento, participación o interculturalidad, ¿no? Y en el sentido que dice Ceci de contar con ciertas herramientas, creo que hay toda una riqueza dentro de este grupo que nos puede ayudar a hacerlo y revisar en conjunto. Y más que revisar, creo, es este análisis en base a las experiencias que tienen unas organizaciones, la trayectoria que tienen algunas organizaciones para mirar el tema de género de forma más práctica y concreta. Porque sí hemos recibido, yo recuerdo cuando éramos vecinos mundiales, teníamos incluso una asesora en género, o sea, hubo bastante empeño en que esos temas sean tratados en Perú, Bolivia y Ecuador. Entonces, bueno, ¿qué pasó con todos esos aprendizajes? Entonces, creo que hay que mirarlo más de cerca y sobre todo las organizaciones que ahora están muy metidas y que pueden aportar mucho más al grupo, ¿no? Eso, Yasmín y colegas. Gracias, querida Ros. Ceci. Sí, solo para agregar algo chiquitito. Sí es cierto y es que las capacitaciones son importantes. En la institucionalización del enfoque de género es importante en las instituciones, pero también creo que hay que considerar que estos son temas que siempre tienen que estar en constante refrescamiento, porque lamentablemente tienden a después cambian de personas, cambian digamos, las personas van cambiando y ya no queda mucho en el nuevo personal, ¿no? Entonces, eso también sucede mucho, el cambio generacional o el cambio de la gente que ha recibido la capacitación,
capaz que ya no son las mismas que están, y entonces cuando entran una nueva camada, digamos, de investigadores, no tienen ya esa sensibilidad o no han pasado por ese tamiz. Entonces, por eso siempre en otras organizaciones que tratan de institucionalizar el género, el gender mainstreaming que le dicen, es que es constante, no solamente una vez capacitan, sino está como constante, y hay un refrescamiento constante para ver si, porque hay la tendencia de retroceder también en tema de género, o sea, por un rato te queda claro, pero como vives en un contexto bastante machista y discriminación que naturaliza eso, tiendes a volver a tu punto cero muchas veces, si es que no tienes ese refrescamiento de indicadores que tienes que estar evaluando y eso. Entonces, sí puede ser que haya sido ya cubierto estos temas de repente, pero con otras personas, o como dice, ¿qué quedó de eso, no? Pero yo creo que no tanto es que quedó, sino que hay que institucionalizarlo y tenerlo como constante, esos refrescamientos, o tener estos espacios donde podamos traer de vuelta qué fue lo que se capacitó, en qué se quedó, y recordarlo, ¿no? Tratar de recordarlo entre nosotros para que se quede intacto y no se vuelva, y no se dé pasos atrás. Chévere. Ros dice totalmente de acuerdo. Bien, en estos minutitos que aún tenemos, ¿qué más les gustaría? Imagínense que ya están delante de la CDP, y qué propuestas quisieran lanzar, qué iniciativas, qué ideas, para que otros y otras colegas puedan unirse a este tema que es tan importante, y que creo que en este lado de acá, y les dejo el enlace de la pizarra, está reflejado los múltiples retos en las distintas dimensiones que se está viviendo en este tema, y que, como dicen ustedes, requiere de respuestas y de estrategias para que esa transición se vaya dando también, ¿no? Entonces, además de esta necesidad de herramientas que ustedes mencionan, de poder intercambiar experiencias, de visibilizar más el tema, de que quizás se posicione más en la CDP, en los proyectos de las instituciones, de sus propios equipos. Además de este espacio de lectura, ¿qué más quisieran ustedes, qué creen que, y aquí tal vez sí vale la pena soñar un poquito, proponer, ¿no? Digamos, como al resto del grupo para 2021-22, o dentro de este grupo impulsor también, ¿no? ¿Qué más les gustaría hacer el próximo año? Sonia, bienvenida. Gracias. Solo algo puntual en función de todo lo que ya han mencionado las compañeras y lo último que dijo Ros. La sugerencia sería pedir, ¿no?, a los proyectos cómo están haciendo el abordaje, la inclusión de este tema en sus proyectos, ¿no? O a nivel de su organización, como dice Ros, no es cuestión solo del proyecto, porque una vez acaba el proyecto y realmente todos nos olvidamos de todo lo aprendido, y no todos practicamos lo que se ha puesto, digamos, o sea, ganado, ¿no?, con estas herramientas, etcétera. Entonces, tal vez es esa consulta, y un ejercicio que está resultando un poco interesante es recuperar contactos, recuperar tal vez todo lo que ya han avanzado, porque sí, me acuerdo al haber hecho la revisión del otro grupo de suelos, había, ¿no? Había visto ahí un espacio de género en uno de los CDPs, creo que había en uno de los años. Entonces tocaría revisar y ver, y si Ros nos puede apoyar con eso, entonces sería interesante para no partir también siempre de cero, ¿no? Tal vez por eso es que no hubo el apoyo para la AP, porque como son temas que ya mucho más antes han debido tocarlo también. Entonces sería bueno recuperarlo avanzado. A mí me gustó mucho la intervención de Rose porque, o sea, yo siento que ellos es como ya un tema, y como ustedes dicen, institucionalizado, o sea, ¿cómo ha sido ese proceso, no? Porque Rose dice que incluso por defecto ya ellos trabajan con un grupo de mujeres, o sea, yo creo que ahí está la clave de la experiencia, si es que todo esto tiene que
retomarse a partir de capacitaciones o necesitamos un mentor, una mentora, o sea, algo con el que realmente podamos, o sea, no sé, hacer un cambio, pero no un cambio de una institución o de un proyecto, sino al menos de este grupo, ¿no? Que ya con nosotros como semilleros, o sea, eso se puede ir reproduciendo, ¿no? Y ampliando. No sé si hay, o sea, bueno, esta percepción más personal, no sé si Rose podría ahí explicarnos un poquito más o quizá darnos algunas sugerencias, no sé. Gracias, Catherine. ¿Cómo ha logrado institucionalizar Ecorural estos enfoques, ¿no? Desde el mismo equipo, como tú mencionas, ¿no? Y yo pienso, solo porque me viene esto a la mente, cuando ustedes mencionan el tema de mentoría también, que hay, o sea, el enfoque para el CSRP a nivel global de DEI es bien importante, ¿no? Entonces quizás ahí puede haber, no sé, si es que hay algunas personas que podrían hacer estas mentorías, ¿no? Solamente que, digamos, no está desligado el CSRP Andes del CSRP Global y es un enfoque súper importante. Entonces, de pronto, un poco cómo jalar experiencia o insistir con una T para que en la región se profundice este enfoque que tiene tantos retos y es tan importante, ¿no? Tati. Y O sea, justamente, perdón, en la no, dale, CSRP Global, ellos tienen como un mentor. ¿Eso te entendí? Disculpa. No, no, lo que yo digo es que el enfoque de ella a nivel global es súper importante Ay, sí, sí, sí. para el programa a nivel internacional. Entonces, Ujú. siento que si hay tantos retos a nivel de la región, o sea, ahí podría venir una cierta experticia o podría insistirse en el tema de una T y de ciertas acciones cuando es un tema importante en la región que necesita avances, ¿no? Ujú. Entonces, creo que ahí mi sugerencia sería no darse por vencidos, tal vez preguntar qué fue lo que pasó, seguramente ustedes saben, ¿no? Pero parecería que hay una demanda, una necesidad, un interés legítimo de apoyo en este tema, ¿no? Tatiana. Sí, había comentado cuando tuvimos las reuniones el año pasado en la comunidad de África. Ellos tienen o sea, digamos que es algo que se hace a nivel de toda la CDP y que, por ejemplo, cuando se reúnen cada año, tienen como o sea, sí están más avanzados y como, no recuerdo su nombre, o sea, hicieron como una conferencia y o sea, sí han implementado, digamos, un enfoque, tal vez acercarnos a la experiencia de ellos para ver cómo lo implementaron, cómo fue el proceso también y creo que Claire me había dicho el nombre, pero ya lo olvidé. Era eso. Gracias, Tatiana. Pero sí, yo sí pienso que es un tema que es de interés, solo hay que buscar tal vez otras formas, ¿no? Es un tema importante para Magnite. Sonia, ¿tú querías mencionar algo? Sí, solo, claro, a la Magnite hay que recordarle eso, la sostenibilidad. Si es que ya se trató y si es que esto ayudó a algunas organizaciones, entonces lo que estamos discutiendo ahora o reflexionando ahora es un poco resultado de que no se ha transferido muy bien algunas de estas herramientas o hay algún pasito que está faltando para que esto ya sea más sostenible, ¿no es verdad? Y en adelante también no sea una cosa cíclica, ¿no? Se toca un tiempo y luego esto ya no, porque esto debería de ser, debería de reproducirse en la misma CDP y en la misma Magnite, como dice Tati. Chévere. Muy bien. ¿Otras propuestas, sugerencias, ideas de iniciativas para avanzar en este tema en este año? ¿Qué más les gustaría hacer, proponer al equipo regional, a los otros proyectos, a los otros y otras colegas? De repente, Usted, perdón. Sí, y luego Claudia. Gracias. De repente, ahí está, justo, se puede generar un espacio, además de la lectura, taller de lectura, de repente un espacio que sea con dos propósitos, un espacio de lecturas, pero también de repente de presentaciones de las investigaciones que han tenido este enfoque. Como por ejemplo, Claudia ha
ha ofrecido que ella puede presentarnos su estudio y ahí entonces vamos a saber qué metodología usó, cómo arribó, todo eso. Entonces, yo entiendo que algunos proyectos del CCRP Andes están muy avanzados en género, otros no tanto, pero aquellos que tienen un enfoque, una claridad, porque tienen institucionalizado el enfoque en sus instituciones y todo, y que ya tienen productos o han tenido papers de género, o han medido los impactos en temas de género, de cerrar las brechas de género, nos pueden aportar muchísimo. Entonces podríamos hacer como que regularmente proponer que estos espacios de lectura no solamente sean de lectura, sino también de invitación a presentaciones, para, de repente no tan abierto a todos, pero sí para nosotros que estamos interesadas, como este grupo que está interesado en aprender sobre esas herramientas. No queremos forzar a nadie a que si no está interesado, pues participe, ¿no? Pero sí que los proyectos de nuestro contexto, sí nos interesaría saber más cómo lo están abordando los que tienen mucha experiencia y muchos buenos resultados, o eso quisiéramos saber. Entonces, una actividad de repente de presentaciones en todo el año, pueden ser por decir, no sé, unas 5, dependiendo de los proyectos que hayan avanzado con estos enfoques en sus proyectos. Y además también cómo les costó incorporarlo, ¿no? O sea, qué cambios tuvieron que hacer en sus teorías de cambio, qué cambios tuvieron que hacer en sus equipos, qué procesos pasaron, ¿no? Porque no todos llegan con el chip de género, como decíamos, ¿no? Qué chévere, suena súper bien estas propuestas, ¿verdad? Creo que es un súper buen primer paso. Muy bien, entonces estamos un poquito ya con el tiempo, pero creo que ha sido súper... ¿Sí? Claudia quería, disculpa. Ay, Claudia, perdón, disculpa. Algo que yo quiero ser un poco más revolucionaria, tal vez. ¿En qué sentido? Sino que lo que pasa es que de verdad que es alucinante que uno estudie, analice, discuta todo, pero si desde la base, o sea, si desde la madre no se está considerando los principios de la agroecología como tal, claro, es difícil ir solamente a grupos de trabajo, que me parece genial, pero yo soy un poco más atrevida, van a disculpar, pero no hay una especie de incidencia dentro del CDP. Claro. O sea, en el sentido de que yo o el grupo diga, ok, creo que, por ejemplo, desde el principio se ha hablado de las áreas de trabajo dentro del CDP y en ningún momento se habla justamente de estos temas, ¿no? Desde ahí, para mí es importante, y voy a ir más allá o más profundo. Los principios de la agroecología ya no solo es lo que les decía, temas del manejo agroecológico, sino ya tienen que ver temas socioculturales, y la incidencia tiene que ver mucho con eso. Entonces, si quiero hacer la transferencia, la transmisión y la incidencia, creo que deberíamos hacer un llamado más grande desde la base de trabajo o las áreas de trabajo del CDP, no sé si como grupo, si se puede hacer eso. O sea, una carta, no sé, así un llamamiento, no sé qué. Una huelga. En Perú estamos acostumbrados a hacer huelga para todos. Brazos caídos. Algo así. Huelga. Una huelga virtual. Un manifiesto, Claudia. Está bien. Dale, sí. No, un manifiesto. Porque claro, muy aparte de lo que podamos hacer en chiquitito, que está muy bien, creo que si no nace de la madre, por eso les digo, desde los principios de la agroecología y los temas de investigación, si no sale de la cabeza, es más difícil que desde abajo lo hagamos. O sea, se hace, pero creo que por eso lo veo un poquito más agresiva, o no sé cómo decirlo yo. Bueno, eso justo, ¿no? Eso justo es la idea de que los proyectos o los estudios que se han hecho nos demuestren un poco esa incidencia, ¿no? Porque tiene que haber habido una incidencia para que se reconozcan ellos como que están trabajando bien en esos temas, ¿no? Yo creo que siempre es el impacto, por eso digo, hay que medir los impactos, si realmente, y cómo los están midiendo, y cuál es la incidencia que se tiene, por ejemplo, en las políticas de género que se tienen en los países, cómo han cambiado
no sé, las normas de las comunidades, ¿no? Todas esas incidencias que existen, o influencias, como le dicen, influencias e incidencias, si están mapeadas, si ha sido resultado del trabajo que han hecho con los proyectos, eso, ¿no? Entonces, eso sería, creo que, interesante conocer. Chévere, pero yo creo que es más que nada tal vez sí creo que hay ciertos niveles de incidencia dentro de la CDP, creo que los ha habido en muchos temas, que más es como invitar y llamar la atención sobre la importancia de estos temas que además justo van a generar impactos positivos. Entonces yo creo que es un enfoque importante para la CDP en todos los distintos niveles y que hay que seguir impulsando y con fuerza este tema y más bien sería chévere plantearlo así en la plenaria como una invitación a darle más fuerza, ¿no? Por la relevancia que tiene, ¿no? En los múltiples niveles que ustedes han mencionado y estoy segura que va a haber la apertura y el apoyo para hacerlo, ¿no? A veces hay cuestiones más bien administrativas que a veces pueden frenar las demandas las de ATES y etcétera, ¿no? Pero estoy segura que en general siempre se responde mucho a los intereses y necesidades de los proyectos que son súper relevantes para el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Entonces les agradezco un montón por este espacio, creo que ha sido súper rico, súper íntimo, súper profundo, Catherine. Sí, o sea, todo está súper chévere, pero creo que no estamos definiendo qué vamos a hacer. Y si lo dejamos así, todo otra vez va a quedar en muy romántico y bueno, y como que no nos estamos trazando la hoja de ruta, si hacemos nuestro manifiesto, si hacemos nuestras pequeñas charlas, pequeño mini CDP solo de género, si hacemos nuestro club de lectura, o sea, ¿qué hacemos? Y ahora, o sea, ¿cuál sería ¿Y nuestra ahora qué? propuesta? Y sabes ahora que te lo dices solo para no olvidarme que en verdad sí hay que incluir algunas acciones de la Ujú. matriz de planificación también, ¿no? Sí, Sí. sí, esa era la idea que teníamos de trabajar, pero yo creo que aquí lo podemos identificar rápidamente, de repente, que es, uno, no sé si están de acuerdo en esas pues reuniones, talleres de lectura, o sí, o lo podemos definir rápidamente de las ideas que se han planteado. Yo creo que una T en capacitación, de repente hay que retomarlo, sería importante en la T que se había presentado. Eso nos va a demandar identificar la institución o la persona que nos podrían sugerir, quien se visibilizan como una potencial capacitada. De repente, como dice Ross, que ya recibió el CDP una capacitación en estos temas, posiblemente se puede volver a pedir, pero ya para otro grupo nuevo, esa misma capacitación que recibieron, Yo ¿no? pienso que Ross se refería más bien a vecinos, ¿no? Y no, yo no recuerdo al menos en estos 11 años que hay, tal vez me estoy olvidando, pero que haya Allí habido está algo. María nos puede aclarar eso. Sí, yo no recuerdo que haya habido realmente. Al menos en 11 años. Ujú. Entonces, tal vez voy a ponerlo aquí como la AT, que también, que podría estar eventualmente ligada con la mentoría también, ¿no? No sé si es como capacitación y mentoría. Y mentoría, sí. Luego Y eso podría ir acompañado, este ATEC, con el pronunciamiento, la carta que queremos hacer, lo que propuso Claudia. O sea, pedimos esta ATEC, ¿por qué? Y ahí mandamos nuestra carta de pronunciamiento, algo así podría ser. No, como una reflexión también de aquí, ¿no? De este Ujú. debate, porque ahí todo lo que ha copiado Jazz, muchas gracias Jazz por transcribir nuestras ideas. Yo creo que de ahí sale todas las preocupaciones, todo lo que realmente en el contexto en que nos desarrollamos, ¿no? Como de investigación, o sea, el contexto que estamos ahorita. Entonces yo creo que de ahí puede salir el manifiesto como una reflexión de este espacio, ¿no? Que puede acompañar el AT. Sí, creo que hay contenidos súper interesantes para hacerlo, ¿no? El otro que se ha mencionado es el tema de las sesiones para profundizar en experiencias exitosas de proyectos de la CDP.
Y también son sesiones de lectura, ¿no? Para profundizar en herramientas, ¿no? Contextualizadas o útiles para el contexto andino, ¿no? Yasmín, estaba tratando de enviar por el chat un manifiesto que nosotros hicimos hace mucho tiempo con Mujeres Yapuchiris y con esta facilitadora que teníamos en género, pero no me deja compartir. Y también me gustaría compartir un video que hemos trabajado, pero es hace mucho tiempo, que es justo con el testimonio de las mujeres. Entonces eso me gustaría compartir al grupo, pero no me deja. ¿Trataste por el chat de Zoom de poner el archivo? Sí, he tratado de jalarlo, pero no quiere. Pero bueno, lo puedo pasar luego y lo nos puedes puede subir a servir. esta pizarra también, ¿no? Lo puedes subir a la pizarra, sí. Claro, lo subo ahorita. Puedes hacer un link a la Sí, pizarra. Puedo hacer un link, ya, pero lo voy a... Perfecto. Igual, si quieres ponerlo, o sea, sí, le estoy copiando otra vez del enlace de la pizarra para que puedan acceder a estos contenidos. Chicas, ¿y qué tal eso hablando de videos como dice... ¿Qué tal eso que sea un proyecto para la próxima CDP y lo trabajamos desde ahora para nuestro espacio DEI? ¿Un proyecto transversal? Un video, pero no solo de mujeres, sino un video que vincule desde niños hasta ancianos, varones, mujeres, todos, o sea, y con un tema así bien específico, ¿no? Un pronunciamiento de todos, un video podríamos hacer de Perú, Bolivia, Ecuador. Ajá. Ahora, Sí, yo les sugeriría no esperar un año entero, ¿no? Capaz se puede... Claro, también. No me deja entrar, Jazz. Súper raro, porque verás que en la cuenta siempre está... ¿no te deja entrar a la ya pizarra? está. Entrar como visitante. Es que quería entrar como... como escarabajo. Como visitante puedes hacer todo como visitante. Sí. Muy bien. Entonces nos quedamos con nuestra T como primera actividad, ¿no? Y el pronunciamiento, que va a salir como que de todo nuestro aporte. Sí. Ya. Y de esas sesiones de profundizar y conocer intercambio de experiencias con estos proyectos que tienen, digamos, más desarrollado el tema y claro, con claridad y todo, en algún momento nos va a interesar tener productos, ¿no? Como por ejemplo una síntesis del impacto de género de los proyectos con la agroecología, ¿no? Por ahí puede ser interesante una síntesis de las experiencias desde el enfoque de género en los proyectos que trabajan con agroecología e investigación, acción participativa. Eso como para tenerlo nosotros, los proyectos que vamos a iniciar en estos enfoques, o sea, a incorporarlos como un referente, ¿no? Siempre es interesante tenerlo a la mano porque trabajando en los mismos contextos, porque es distinto cuando tú agarras un paper de África, un paper de, no sé, de Asia, y tú dices, no te reflejas, ¿no? Sobre todo la parte cultural o de cosmovisión. Entonces siempre es mejor tener los proyectos que han trabajado en agroecología, investigación y acción participativa, cuáles han sido sus impactos en género, sería súper. Y creo que esto tal vez nos está retomando y vale la pena echarle un ojo también después a las celestes, o sea, de hacer como un diagnóstico, ¿no? De cómo están trabajando los proyectos. Creo que sería súper importante, porque, y yo creo que he trabajado mucho un poco en estos intercambios de experiencias. A veces hay que ser como súper honestos también de ver ¿realmente tenemos mucho avanzado en este grupo o realmente tenemos que jalar otra experiencia también de fuera, ¿no? Entonces a veces hay que mirar un poquito dentro del mismo contexto andino y latinoamericano, qué más hay, ¿no? Y qué se puede traer, porque yo me acuerdo un jefe que tenía hace muchos años que decía, si ya nos estamos felicitando mucho es que ya estamos mal. O sea, no, ya esto definitivamente significa que no estamos por el buen camino. O sea, hay que ver qué más hay afuera, ¿no? Y nutrirse de eso, ¿no? Como miren, ahora Claudia viene con una experiencia y refresca, ¿no? Entonces,
Yo siento, viviendo desde fuera, que hay ese interés legítimo de ustedes en avanzar bastante y bien en el tema, y a veces hay que ver un poco por fuera también qué se puede jalar, ¿no? Hay mucho en México, ¿no? En México ha habido bastante, porque México tiene otro contexto obviamente ecológico, pero también tiene un contexto de diversidad cultural fuerte y de discriminación y de todo, y machismo. Entonces, ahí también hay un referente latinoamericano muy importante que no deberíamos dejar de ver, como tú dices, para no que haya high inbreeding, ¿no? O sea, como que no solamente sea de localcito. Y ahorita que dices México, me acabo de acordar que tengo una amiga facilitadora que acaba de hacer su doctorado. Bueno, no acaba, hace ya creo que 1 o 2 años, en género, en temas de género y ruralidad. De pronto les pongo en contexto con ella, que es súper comprometida con las mujeres y las causas, y de pronto les voy a poner en contacto por si ella pueda tener idea, ¿no? A veces o sea, creo que esta idea de ustedes de la mentoría es súper buena, ¿no? O sea, que no se quede solamente en un curso de pronto muy general, sino que realmente pueda ir en la práctica, les ayude a... Un acompañamiento, alguien donde, hoy quiero hacer esto, ¿a quién consulto? A la bibliografía. Pero la bibliografía no te responde, no hay un feedback, pues, ¿no? Y después estás como que más confundida a veces. Pero no, y no hay seguro hay que, mucha experticia, debe haber muchos avances. sobre en la todo en temas de trabajo de género, siempre, sobre todo, además, como nosotras nos identificamos siempre como mujeres, en este caso, porque ahorita todos somos mujeres, es como que la mujer siempre necesita esa conversación, ese feedback, ¿no? De una reafirmación, somos muy asertivas, que nos gusta como que pensar en voz alta, pero que nos escuchen, o sea, no pensar en voz alta y que nadie nos escuche y nadie nos dé feedback. Y de pronto empezar con un diagnóstico, con algunas preguntas. Hemos tratado de hacerlo, pero ¿sabes qué pasa también? Eso pasa por el otro tema, pasa porque el tema de género es sensible a varios proyectos, porque a veces pensamos que se sienten como que criticados o evaluados y nos dicen, pero ustedes qué cosas son expertas como para que me vengan a evaluar. Yo ya sé cómo incorporar mi enfoque de género y para mí está bien. Entonces nosotros... Claro, Entonces nos sentimos así como ¿no? que, claro, entonces nosotros no somos las personas de repente para hacer ese diagnóstico. Claro. O sea, no, porque es como que una psicóloga dentro de la casa, ¿no? No, tiene que ser alguien como que externo que lo pueda hacer para que no tenga ese vínculo. Y digo creativo en el sentido de, estamos buscando las mejores prácticas de la CDP, o sea, vamos a seleccionar las experiencias para nuestro club de lectura, o sea, postúlese. Estamos buscando las lecciones aprendidas. Pero yo creo que nunca, mira, si empiezas con lo de Claudia, que ya estás adentro, ¿no? Ya tienes una primera expositora ahí, o sea, y que puedan ver valor los proyectos. O sea, no lo hago solo porque me interesa y por convicción, sino que miren el resultado que se puede lograr, ¿no? Entonces, tal vez empezar con lo que ya está a mano y siempre no desmotivarse de invitar, de tenerlo siempre abierto por ahí. Puede ser que también el hecho de que hoy haya tan poquitas personas también es porque ha sido una CDP muy cargada y ya los ánimos son... Que también nos llama a nosotros la atención como facilitadores de proponer siempre un espacio de y al inicio y no en la tarde y no el último día. Entonces también pasa por todos los niveles de darle importancia a este tema, ¿no? Y en las sesiones como transversal, ¿ok? Y este seminario que nos muestra de esto, ¿no? Entonces creo que ha sido una conversa súper rica. Les agradezco un montón, me imagino que ya están muy, muy cansadas. Creo Claudia quería decir algo. Claudia. Como para cerrar el... Es que estás... Pero ¿se me escucha? No sé. Ahora sí. ¿Sí? Mira. Ay, no me acuerdo, era creo... no sé. Tranquila. No, creo que era Tranquila. sobre... ya, que claro, lo que pasa es que creo que este tema de género justamente se ha ido como que metiendo a los proyectos, así como que, ups, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Entonces como que a mí me pasó eso, así, a ver, busca algo que estés haciendo de género, y era como que al principio no podía, de hecho, me he dado cuenta al final que era algo importante, digamos, ¿no? Entonces, y ahí es donde he vuelto al principio lo que les decía,
si salimos desde el inicio de lo que es ahora los principios de la agroecología, ya está ahí los temas socioculturales, que ahí entra el tema de género. Entonces es volver a analizar, o sea, volvernos a preguntar qué estamos haciendo realmente. Y como decía Jasmine, que nos aplaudan mucho en algo significa que ya estamos haciendo, ya llegó un límite, ¿no? Entonces tenemos que ver otras líneas que ayuden ahora se habla de la sustentabilidad alimentaria también, ¿no ve? Y esto ya involucra muchas cosas, ya no solamente la sustentabilidad de la tierra o algo así, sino de otros temas. Bueno, creo que era eso, ya no me acuerdo, de verdad. Y ya, bueno, aquí yo feliz de estar en esto. No, pero yo insisto en que siendo algo tan importante también para el programa global, creo que se puede impulsar mucho en la región y creo que puede ser súper interesante, ¿no? Y qué bueno que haya un grupo núcleo interesado. De mi parte, solo agradecer lo que María Omonte compartió, porque fue una experiencia que ellos trabajaron de transformación. Y creo que ese sería un ejemplo, ¿no? Para avanzar en las sesiones. Una parte práctica o de experiencia, mejor dicho, con resultados, y la otra desde el análisis, ¿no? De un artículo o algo así. Eso me pareció muy interesante y gracias, María, por compartir. Chévere. Y yo la verdad hablo muy poco con el Sergio últimamente, entonces no sé. Hablando de tema de género. De tan ocupados que andamos, yo no sé cómo estarán sus updates y sus días y sus cosas, pero bueno, él también tiene tiempo para facilitación, ¿no? Entonces de pronto jalarlo un poco también para motivar un poco espacios de intercambio de experiencias y de profundización con todos los miembros de la CDP, así como se han abierto otros temas, ¿no? De relevancia, de la investigación, de pertinencia. Creo que hay que hacerlo, ¿no? Entonces lo invitamos a que nos ayude a posicionar este tema en la CDP, que sea Sí, nuestro no, portavoz. yo creo que es un tema importante y estoy segura que va a haber toda la apertura para hacerlo, ¿no? Entonces creo que hay que seguir empujándolo. Chévere. Muy bien, queridas. Listo. Un gusto haber conversado con ustedes. Les paso por mail también el enlace del video si quieren revisitarlo en algún momento. Y bueno, mucho ánimo y suerte, igual con lo que yo pueda ayudarles con muchísimo gusto. Gracias, Listo. Jazz, por la Entonces, felicitación. ya nos estamos convocando de Gracias. repente de acá a un par de meses, así para también no se enfríe y también para no sumarnos más cosas a lo que ya nos estamos comprometiendo. Eso, verísimo. Ya. Muchas gracias. Que tengan Gracias a todas. buena tarde. Sí, gracias a Gracias. todas. Súper lindo Gracias, todas sus María, la experiencias. presentación. Cuídense. Chao. Chao, Un gusto. gracias. Chao, chao.